Saludos, Dios les bendiga. Unidad número 2, lección número 2. Vamos avanzando y espero que hayamos hecho la tarea. Espero que no haya sido tan compleja, que hayamos visto cómo en la creación siempre está presente la creación de la mujer, la creación del hombre, de la mujer como plan, diseño y obra divina. Vamos a dar gracias a Dios por eso, por la creación, porque claro, como dice la palabra, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros juntos podemos reconocer que tenemos un hacedor, que es nuestro creador y el sustentador de la vida, y de Él dependemos, y Él definió los cromosomas de los hombres, los cromosomas de las mujeres. Y le damos gracias por eso, que nos ayude a entender para ver a la mujer como Jesús la vio. Vamos a orar juntos, Padre, con ánimo resuelto, con vigor pujante, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por la creación. Te damos gracias porque la hiciste bella y nos permites a nosotros admirarla. Como leíamos en el pasaje en Génesis, en la lección pasada, a los árboles los hiciste hermosos y luego les diste fruto para nuestro alimento. Gracias. Gracias porque creaste al hombre a tu imagen, porque creaste a la mujer a tu imagen. Gracias porque nos creaste para relacionarnos contigo, para relacionarnos entre nosotros, para tener responsabilidades delante de ti. Gracias, Señor. Al seguir definiendo cómo es una mujer sin Cristo, también veamos, Padre, danos la sabiduría de entender el fracaso, la caída, el pecado. Perdónanos, Señor, ante todo por nuestro propio pecado, y al leer tu palabra, síguenos dando la sabiduría para poder temerte a ti, para poder servir a nuestro prójimo. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Seguimos en esta unidad, mujer sin Cristo. Y ahora vamos a ver la mujer caída. Cuando veíamos en Génesis 1 y 2, ahí veíamos el principio. El principio era una creación en armonía con la naturaleza, los árboles, los animales, la relación entre Adán y Eva, una relación con Dios armoniosa, en comunión, sin ofensa, sin nada que estorbara. Sin embargo, vamos ahora a ver lo que usted y yo también ya conocemos, que fue la caída, que fue el pecado que cometimos contra Dios, que lo cometió Adán y Eva, lo cometieron, pero nosotros al ser descendientes de ellos, nacemos con esa verdad, esa realidad espiritual de también ser pecadores. Es algo que no nos gusta hablar mucho de eso porque preferimos nosotros, ahora que conocemos la gracia de Jesucristo, hablar de esa gracia, hablar de ese perdón. Sin embargo, para poder conocer mejor la gracia es necesario que exploremos el significado de esa caída, el significado de ese pecado que cometimos. Y está descrito, bien lo sabemos, que está descrito en Génesis 3. Ese primer pecado, esa falta, esa desobediencia, esa rebeldía, ese rechazo contra Dios. Y podemos nosotros distinguir que en Génesis 1 y 2 está el registro de la creación. ¿Cómo Dios hizo? ¿Qué lo hizo? Todo lo que hizo en esos primeros días y cómo Él mismo formó los días. Tenemos el principio, qué fue lo que sucedió en esos primeros años, en ese primer tiempo inmediato a la creación. Tenemos Génesis 3. Tenemos dos opciones, decir que todos vamos a leer Génesis 3 y no leerlo aquí en clase, o leerlo todos juntos. Y soy temerosa de Dios, respetuosa de las Escrituras, y aunque me vaya a doler la garganta, yo de todos modos quiero que juntos leamos las Escrituras. Entonces vamos a tomar la opción 2. Vamos a tomarnos el tiempo, los minutos que se tome, leer este capítulo de tan solo 24 versículos. Vamos a leerlos juntos, por favor, abra las Escrituras, busque. En los primeros no hay mucho
mucho problema para encontrar Génesis. Es el primer libro de las Escrituras. Yo tengo problemas para ver de cerca, entonces voy a ponerme mis gafas mientras usted ya encontró Génesis 3. Y acordémonos cuando leemos esto que es conocimiento. Es conocimiento. No es un relato, no es una fábula, no es un mito, no es algo que a alguien se le ocurrió y lo escribió. No es una forma más de describir el principio, la creación de todo el universo. Esto es palabra de Dios y esto es verdad y es la fuente de nuestro conocimiento. La siguiente vez que usted salga y vea un árbol, vea una ardilla, vea un perrito, vea a su hijo, vea a su hermano, vea a su amigo, lo primero que vamos a acordarnos es que escrito está que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que los seres y que lo que nos rodea también fue creado por Dios. Entonces, acordémonos que esto es conocimiento, pero así como la creación es conocimiento, también lo que pasó en aquellos primeros días es conocimiento. No es fábula lo que vamos a leer. Génesis 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, que ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva,
por cuanto ella era madre de todos los seres de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tornado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es palabra de Dios. Y el Señor añada entendimiento a su palabra, que nos añada a nosotros la capacidad de poder temer y entender el significado de esta verdad, de este conocimiento que tenemos en su palabra. Porque ya hemos leído junto con la lección pasada y en estos 3 capítulos tan importantes para entender cómo Dios define a la mujer. Es una mujer creada, dijimos, capaz de de recibir responsabilidades y capaz de tener una relación hacia su prójimo y con Dios. Tenemos esta mujer creada, pero que en un momento de su vida, en un momento triste para nosotros lo sabemos, un momento que hubiéramos querido que no hubiera sucedido, hubiéramos querido que Eva hubiera podido entender, tener sabiduría de las mentiras que Satanás le estaba diciendo, que el diablo le estaba tentando. Nosotros hubiéramos querido esto, hubiéramos querido que hubiera sido las cosas diferentes, pero por eso tenemos la revelación para saber que no fue así, que las cosas no se presentaron en esa relación pura con Dios y que Eva, conocemos que pecó, desobedeció a Dios. Entonces, esta mujer creada por Dios, esta mujer, entonces dice Génesis 3, que fue una mujer tentada por el diablo. El diablo le dijo que iba a ser como Dios y entonces ella fue seducida al error, seducida y fue engañada. Ella cedió a ese engaño, entonces ella estaba equivocada. Desde que le respondió, ella le agregó, en ese pedacito vemos que ella le dice a Satanás que Dios le había dicho que ni siquiera tocara el árbol, pero eso no era lo que Dios había dicho. Entonces ella estaba agregando y ella estaba minimizando las consecuencias de lo que tal vez eso nos va a pasar. Tal vez vamos a tener una consecuencia, tal vez nos va a ir mal, pero no estaba dando la completa realidad de lo que iba a ocurrir. Ciertamente morirás, ciertamente. No lo estaba entendiendo. Entonces, cuando ella es tentada, cuando ella se equivoca y cede a ese engaño, le llamamos con que en teología es un término técnico que es sucede la caída del ser humano, es decir, falla, se equivoca. Me gusta decir a veces, es como si se hubiera enlodado, si se hubiera ensuciado. En teología hay razones para decirle la caída, es decir, cae de la gracia de Dios, cae de la gloria que podía ver de Dios, ya no la tiene, entonces se le llama en términos teológicos la caída. Pero esto no viene en la Biblia, no vemos que Eva se tropezara y cayera cuando comió el fruto, no vemos eso. Lo que vemos es que ella es engañada y cede al engaño y eso es una desobediencia, es una incredulidad, es una rebeldía contra Dios. No cree lo que Dios le dijo, no lo obedece y entonces se rebela contra él. Teológicamente se le llama la caída. En algunos círculos teológicos también se le llama como el pecado original, ¿sí? Es en este momento. Entonces vemos que esta mujer creada
Es ahora una mujer que pasó de estar tentada, equivocada, a ser una mujer caída, con un fracaso en su espalda, con un error en su espalda, pero era un error que se traduce en rebeldía, en incredulidad, en desobediencia. Esa era la realidad. Aunque ella se trató de justificar delante de Dios cuando dijo, es que la serpiente me engañó, la verdad es que ella había puesto también de su parte y eso no la justificaba. Eva también pasó a ser una mujer avergonzada y con miedo. Cuando se dio cuenta que estaba desnuda, le dio vergüenza y tuvo miedo de Dios y se escondió. Esta mujer, nosotros la llamamos que también está separada de Dios, porque ya no tiene una relación con Dios. Ella ya tuvo dudas de Dios, tuvo una desobediencia, tuvo una negación de lo que Dios era. Esta mujer que fue creada pasa a ser una mujer separada de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la mujer tenía responsabilidades y tenía una relación con Dios? Bueno, pues aquí ya no la tiene. Es muy claro que Dios lo saca a Adán y a Eva y lo saca del Edén, lo saca de la presencia, dice, para que ya no coman del árbol de la vida y estén para siempre. Entonces, todo esto implica que iba a ser verdad, que lo que ella había minimizado acerca de la consecuencia de su desobediencia, resultó que no era nada mínimo. La consecuencia de su desobediencia era el castigo de la muerte y entonces ya no iban a estar de manera inmortal, no iban a ser de manera eterna, sino que esta caída y esta separación traía la consecuencia de la muerte en Eva. Entonces, esta mujer creada, caída, separada, era también una mujer muerta. Y es la muerte que todos tarde o temprano vamos a experimentar, o la muerte que han experimentado todos nuestros antepasados. El único que venció la muerte es Jesucristo, y cuando creemos en su resurrección, entonces tenemos esa vida eterna, esa nueva vida que ya no está separada, ya no está caída, sino volvemos a una relación con Dios. Eso es el Evangelio. Pero en este momento nosotros solo tenemos aquí a Eva, que representa a la mujer creada, diseñada para una relación, pero con una relación que fue separado. Esto es lo que nos dice Génesis 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que en la biología pasó, en la sociedad pasó, en la relación con Dios? Ya no hay una relación con Dios, la relación entre hombre y mujer cambia y la relación con la descendencia cambia. Dice que Eva iba a tener dolores para tener su descendencia. Dice que Eva iba a tener su esposo, iba a señorearse de ella. La relación cambia y la relación con Dios ya no es la misma que tenían en el Edén. Estas son las consecuencias directas. Ahora tenemos aquí con qué es conocimiento. No es idea nuestra, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, no es como quien escribe una novela y dice, este va a ser el final. Este va a ser la trama de la novela. No, esto es una realidad espiritual y es una realidad que el libro de Génesis nos está reportando. Es conocimiento, es una realidad en las relaciones. Vemos las penalidades que tuvieron. La serpiente se tenía que arrastrar por siempre, el hombre tenía que cultivar la tierra, y en una tierra que había sido maldecida por Dios, donde iba a haber penurias para poder sacar el alimento, el fruto, mientras que antes de estas penalidades el fruto estaba al alcance. Ahora tenía que trabajarse y había que esforzarse. Iba a haber un dolor en todo eso que antes tenían en sus relaciones y en su responsabilidad.
Ahora iba a haber un trabajo, un esfuerzo, un dolor. Ahora estaba todo eso y ese dolor, ese trabajo, ese esfuerzo les recordaba siempre que ellos no eran Dios, que ellos sufrían una penalidad. Esta es la verdad, esto nos explica el sufrimiento que usted y su servidora tenemos en esta tierra y esto también nos ayuda a entender el Evangelio. Y con esto prácticamente terminamos esta lección, reconociendo esta verdad que dice Génesis 1 y 2. Mujer creada con el privilegio de tener una relación, con el privilegio de tener responsabilidades, sin embargo, pecamos, caímos, nos separamos de Dios y eso fue afectado, eso cambió. En base a esto nosotros tenemos que volver a repasar las escrituras y esta es la tarea número 2 de la lección 2. Vamos a volver a leer Génesis 1, 2 y 3. Y en estos pasajes, en estos enunciados, vamos nosotros a asignar las referencias bíblicas del bosquejo visto en clase sobre la mujer. Estos son los títulos que vimos. Sin embargo, su servidora solo los mencionó. Usted, por favor, de tarea va a ponerle la referencia, creada por Dios, en qué capítulo y en qué versículo, creada a la imagen de Dios como complemento, en qué capítulo y en qué versículo, tentada por el diablo, en qué capítulo y en qué versículo. Usted tiene que tener, por favor, bien claras estas referencias, porque es palabra de Dios, es conocimiento, no es fábula, no es mito, no es algo que alguien haya inventado o que se haya imaginado, que sea el producto de su destreza para formar un cuento. Es una realidad que entonces debemos de tenerlo bien claro. Usted debe de manejar con destreza los capítulos de Génesis 1, 2 y 3 para poder dominar el conocimiento que vamos a seguir construyendo en base a eso. ¿Qué dice Dios de cómo define a la mujer creada y a la mujer que está separada de Él? Con esto terminamos. Por favor, hagamos la tarea. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la lección 3. Hasta pronto.